Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Continuamos con este 2 minutos para medianoche, que un poquito de recordatorio del vídeo anterior. Bueno, pues estuvimos haciendo ciertas inversiones, también pudimos mejorar algunas tecnologías, pudimos robar también tecnologías a los americanos, con lo cual pudimos hacer bastantes cosillas. Una cosita que ya os dije en el vídeo anterior que no estaba seguro al 100% y efectivamente no se puede hacer, y es que tengo que dejar el descontento aquí, ¿vale? En la parte rusa, y dejar la inversión que había hecho. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Cuando tú haces una inversión en un país, tú puedes quitar un descontento, que fue lo que hicimos en Yugoslavia, y sin ningún problema. Pero si ya tienes una inversión hecha en cualquier otro país, no puedes utilizarlo, esa carta de dinero, para quitar ese descontento en ese momento. No sé si me he explicado. Voy a volver a repetirlo. Tú tienes una carta de dinero, haces una inversión en varios países, ¿vale? Por ejemplo, lo que hicimos aquí en Yugoslavia, y también lo hice, creo que en Ucrania, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, pues una de esas dos inversiones, solamente para el Reino Unido, o sea, perdón, para la URSS, porque Estados Unidos sí lo puede hacer de otra manera, es que una vez por acción, o sea, una vez, sí, por acción, vamos a dejarlo así, tú puedes coger una inversión y quitar un descontento. Los americanos, por cada inversión que hacen, puede quitar los descontentos que quiera. Es decir, hace 3 inversiones, puede quitar hasta 3 descontentos en ese mismo país, ¿vale? Pues eso es lo que cometí, ese fallo. Como no hice inversión aquí en la URSS, estas inversiones ya estaban hechas, pues pues ahí se van a quedar los descontentos hasta el fin de los tiempos, ¿vale? Ya no puedo hacer nada más. Muy bien, pues lo que sí vamos a poder hacer es, pues dependiendo de las cartas que vayan saliendo, ya sabéis, pues a lo mejor podremos intentar quitar, gracias a los espías, pues más descontentos, y intentar pues avanzar un poquito y que no se nos complique aquí el tema. Venga, pues vamos a empezar ya. Dicho esto, vamos a empezar, sí, con cogiendo ya la primera carta, y empezamos con el turno. Bueno, con el turno. Seguimos con este turno 2. Venga, otra cosita más que se me había pasado. Como hicimos lo del plan quinquenal, tenemos que haber sumado pues un puntito de victoria, ¿vale? Eso se nos pasó por completo, ¿vale? Por lo demás, ahora yo creo que sí está todo bien y correcto. Podemos continuar. Venga, pues cogemos la cartita y le damos caña. Pues venga, continuamos. Sacamos cartita. Vamos a ver lo que sucede. Venga, carta neutral, guerra civil. Tiramos dadete. Como es la primera carta, ponemos por aquí primera carta de guerra civil, cogemos dadete, tiramos, saca un 3, y un 3 significa que ambos bandos pueden agregar un marcador de guerra civil a cualquier guerra civil. Con lo cual, aquí tenemos, pues, aquí donde está ocupado, bueno, donde tiene un pequeño control o alineado Israel, pues en Israel vamos a poner ya una de guerra civil. ¿Vale? Dejamos aquí el cubito. Y otra, pues que tendría que colocar también en Indonesia, o bueno, que está fuera del plano, no lo veis. Tenemos en Indonesia, aquí, y ya no hay más guerras civiles. Pues mira, pues mejor. Venga, pues entonces en Indonesia está fuera del plano, ¿vale? Pero queda aquí a la derecha. Otra guerra civil. Fenomenal. Pues venga. Más cositas. Venga, seguimos. Siguiente cartita. Cartita roja, y esta es para eliminar, vale, depende de lo que pase con Stalin, si Stalin muere o no. Tiremos dadete y después leemos, vamos a ver. Un 4, vale, un 4, con 3 o más, dice quitar 1 o 2 marcadores de reparaciones de guerra. Pues podemos quitar de aquí una reparación de guerra, ¿vale? Esta de aquí sería una reparación, y ponemos un marcador de descontento. Bueno, aquí se aproxima otra vez. Sí que lo estoy viendo venir, ¿vale? Se aproxima aquí a pues a un golpe de estado, y eso va a ser un problema bastante gordo. Va a ser un problema bastante gordo. Pero bastante. Ya veremos a ver cómo lo apañamos. Muy bien. Dice, por cada uno que se coloca un descontento en el país, y se añade una carta de dinerín. Pues venga, vamos a añadir una cartita de dinerín. Cartita de dinerín, esta misma. Venga. Esa misma. Y barajamos el mazo. Venga, vamos para allá. Venimos por aquí, triqui tran, traca tru. Esta se me ha ido.
Vamos a ver, pones aquí así. Dice que añade una carta de dinero, se coloca un descontento en la URSS. ¿Vale? Así que deporte vaya. Y se tira para ver si Stalin muere. O sea, en la URSS también tenemos que colocar uno. Bueno, pues aquí ya se nos complica más el asunto, ¿vale? Dejamos esto por aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ahora se va a producir una crisis nacional. Acordaros que tanto en la URSS como Estados Unidos no hay golpes de Estado, sino que se crean crisis nacionales. Como ya hemos llegado a los 3 puñitos, pues la hemos liado parda. La hemos liado parda. Muy bien. Cositas. Tenemos que tirar para ver si Stalin muere. Estamos en el turno 2, así que con 3 o más, Stalin muere. Sale un 5. Vale, pues Stalin se va al garete. ¿Vale? Stalin muere con turno 2, 3 o más. Y ya está. Venga, si muere, añadir las 2 cartas de desestabilización al mazo a reutilizar. Vale, pues esto tengo que buscarlo. Tirar para un nuevo líder con +1. Si es el turno 1 o 3, colocar, no tirar líder. No, como estamos en el turno 2, pues tengo que tirar con un líder con un +1. Vale, pues tendremos que hacer esto en el registro del turno. Vale, pues dice aquí tirar para un nuevo líder con un +1. Vale, pues venga, vamos a ir poco a poco. Lo primero de todo, añadir las 2 cartas de desestalinización, que tengo que buscarlo en el mazo. Venga, dame un momentito, voy a buscarlo y continuamos. Pues venga, vamos a tirar el dadete. Primero, bueno, antes de tirar el dadete, vamos a coger las 2 cartitas que tenemos que coger, que es desestalinización. Las mezclamos en el mazo. ¿Vale? Vamos a mezclarlas en el mazo y ahora hacemos la tirada para ver qué es lo que pasa porque acaba de morir a Stalin. O sea que ahora ya la cosa va a empezar con reformas y con cositas guapas. Venga, cogemos dadete. ¿Dónde tengo los dadetes? Vale, por aquí, venga. Cogemos dadete, tiramos, sale un 5, ¿vale? Un 5, pues tendría que ser tirada de 4 o 5, hay que sumar un +1, así que sería un 6, ¿vale? Como tenemos un 6, pues tendríamos que colocarlo aquí. Y tenemos que colocar un cubito. ¿Vale? Venga, pues primero vamos a colocar un cubito porque hay que colocarlo sí o sí. Venga, ahora os explico por qué hay que colocar un cubito y por qué hay que hacer ciertas cositas. Dame un momento. Pues venga, cogemos cubito. ¿Dónde se pone el cubito? En el descontento, ¿vale? En la libertad y reformas. Entonces, este de aquí habíamos dicho que hemos sacado un 6, con lo cual había que moverlo, pero tenemos aquí un token que dice que no. ¿Por qué? Porque no se puede ser progresista, porque evidentemente en la URSS, si eres un poquito avanzado, digamos que te mandaban a otro barrio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a tirar. Cogemos el ADT, volvemos a tirar, sale un 3 +1 son 4. ¿Vale? 4. Entonces ya sí que ponemos aquí reformista, ¿vale? Ahora ya sí que aquí se va a quedar, tenemos ya un modificador de -1 y en reformistas pues habría que colocar dos cubitos y demás. Bueno, ya iremos viendo. Pues venga. Aquí, pues como habéis visto, ha salido el reformista y aquí pone un 2, ¿vale? Esto significa que al final del turno pues me darán 2 cubitos que podré poner en libertad y reformas. Aquí, como veis, hay un 2, significa que uno de los cubos ya lo podremos poner aquí y podremos quitar uno de los descontentos y el tercer y el otro cubo pues habrá que ponerle aquí. Y esto pues evidentemente irá en aumento y esto lo malo es que se va a ir llenando de descontentos, así que el único bueno que hay es este de aquí. Después ya pues poco a poco se va a ir piciendo toda la historia. Venga, pues continuamos con la siguiente cartita. Bueno, pues entonces como veis aquí pone no tirar líder en este turno. Eso solamente se hace cuando los turnos son impares el 1 o el 3. En este caso ha sido el 2 y ya habéis visto la que se ha liado. O sea, ha muerto Stalin y se ha liado bien gorda. Hemos tenido que hacer modificaciones en la parte del liderazgo soviético. Ahora bien, en el turno 3 no hay que tirar por el líder, que es en la fase que vimos en la partida anterior, ¿vale? En el turno 1, al final del turno 1. Con lo cual, pues no, esa parte la vamos a quitar por completo hasta el turno 4, que es cuando tenemos que tirar por el líder. Bueno, lo vamos viendo sobre la marcha. Por lo demás, pues podemos continuar con la siguiente carta y
seguimos. Venga, dinerín americano. ¿Qué es lo que va a hacer el americano? Bueno, lo primero de todo, él está en crisis nacional también. Entonces, ¿qué es lo que tiene por aquí? Bueno, va a utilizar su presidente, ¿vale? Y va a quitar pues el primer marcador, que es quitar un descontento de Estados Unidos. Entonces va a poder quitar uno de los descontentos y así se quita pues la crisis nacional, ¿vale? Evidentemente, esto es lo primero que va a hacer. Y ahora, bueno, pues cogemos la cartita y que diga, vamos a ver lo que nos dice. Dice, en un país con una influencia, acordaros que vamos a jugar con la parte roja, no con la verde, que está fácil. En un país con una influencia, cambiar el gobierno a tu color y colocar descontento. Vale, pues entonces, es lo que, si no hay ninguno, coloca una influencia en un país con inversiones propias y elimina una inversión. Vale, pues entonces, lo primero, en un país con una influencia. Aquí tiene influencia en Italia, tiene influencia en Austria, pero ahí tiene bastante descontentos, con lo cual lo va a tener bastante complicado. ¿Y dónde tiene? Bueno, tiene influencias en muchos sitios, así que cualquiera sería bueno. En un país con una influencia, cambiar su gobierno a un color. Vale. ¿Dónde le podría convenir? Pues a ver, aquí ya lo tiene apañado, ¿vale? Esto sigue siendo de los Estados Unidos, con lo cual es demócrata, con lo cual no le interesa. ¿Podría ir a por Grecia? Pues podría intentar ir a por Grecia. ¿Podría Israel? Pues Israel ya está, ¿vale? Ya sigue siendo demócrata. Podría centrarse aquí también, ¿vale? Pero bueno, en este caso va a intentarlo en Grecia porque así me quita a mí el control, porque yo si me hago con esta parte, ¿vale? Con toda esta parte, Turquía y demás, me puedo hacer pues con la zona marítima y eso la verdad es que me podría convenir. Entonces, en un país con uno de influencia, cambiar el gobierno a tu color, ¿vale? Pues venga. Pues como con uno de influencia, sí que podría ser, tendría que ser uno de estos, ¿vale? Con uno de influencia, o sea que este no podría ser, Grecia no puede ser, pues venga, pues entonces, ¿dónde va a hacerlo? Pues a ver, aquí tenemos ruta marítima que le puede venir muy bien. También podría hacerlo aquí, ¿vale? Por el tema del petróleo, que le vendría fenomenal el petróleo, ¿vale? Aquí también tiene petróleo, pues creo que lo va a hacer en esto, ¿eh? Lo va a hacer aquí, en este, que tiene control del petróleo y a él le interesa el controlar el petróleo. Pues entonces, en un país con una influencia, cambiar su gobierno a un color y colocar un descontento. Venga, vamos allá. Venga, pues entonces hemos dicho que va a ser Libia, ¿vale? Pues lo ponemos por aquí y aparte de tener aquí que esté ocupado, ya está completamente alineado, con lo cual pues ahí se va a quedar. Cambia aquí, con lo cual va a ganar un puntito de victoria, ¿vale? Porque se hace con ese, lo diré, con esa industria, que no me salía. ¿Y qué más cositas? Bueno, que hay que poner un descontento, fenomenal. Pues venga, pues entonces cogemos aquí, le ponemos un descontento por aquí y apañado, ¿vale? Fenomenal. Pues están descontentos, pero ya tiene ahí uno de petróleo. Venga, continuamos con la siguiente carta. Vale, pues venga, tenemos esto de aquí. Investigación. Venga, vamos a ello. Pues venga, investigación. Ambos jugadores resuelven una acción de investigación en los turnos 1 y 2. Como estamos en el turno 2, pues resolvemos uno de investigación. Pues venga, vamos a el árbol de investigación o investigación de tecnología o como queréis llamarlo y continuamos. Bueno, pues entonces, según la carta, ambos jugadores resuelven una acción de investigación. Vale, fenomenal. Entonces voy a resolver esta de aquí. Uy, perdona que estoy moviendo la cámara sin querer. Y ya tenemos con esto pues supercomputadoras, que nos va a venir fenomenal. Y ahora vendría armamento computarizado +1 al equilibrio convencional. Uy, eso le podría venir muy bien, pero necesitaría 2 cuadraditos. Bueno, venga, turno del
del americano. ¿Qué es lo que va a hacer el americano? Bueno, pues el americano, pues evidentemente lo que más le va a convenir va a ser venir aquí a los transistores de silicio, ¿vale? Sin ningún problema, o sea, esto va a ser así y ya está. O sea, que va a coger, se va a poner aquí, porque este le conviene mucho más que armamento computerizado. ¿Por qué? Porque ahora con los transistores de silicio, todo lo que se ponga aquí directamente será utilizado para poder investigar directamente. O sea, todos los cubos que se hagan, un cubito, pues un cubito que hay aquí, en vez de cada dos. A ver, ¿cómo explicar esto? Aquí en la supercomputadora, cada dos cubos, ¿vale? Cada dos cubos, uno de ellos se puede utilizar para investigar lo que tú quieras, ¿vale? Cada dos cubos. Y aquí, cada cubo te valdría para poder ponerlo en donde tú quieras, ¿vale? Esa es la diferencia entre transistores de silicio y la supercomputadora. Después aquí, pues fíjate, añadir 3 inversiones gratuitas, automatización y mecanismos. Bueno, esto tiene ya tela marinera, ¿vale? Pero de momento nos quedamos con esto de aquí, ¿vale? Que aquí será cada dos cubos podemos poner un cubito de investigación. Los cubos se añaden, acordaros, al final del turno. Así que de momento lo vamos a dejar como está, ¿vale? Venga, pues entonces vamos a ir al mapa mundial y vamos a continuar con este segundo turno. Venga, vamos a ello. Pues venga, tomamos siguiente cartita. Por cierto, se reutiliza, ¿vale? Vale, dinerín. Muy bien, dinerín. Este no se reutiliza. Este es para eliminar. ¿Vale? Aunque no lo ponga, creo que este es para eliminar. O reutilizar, yo qué sé. Tengo que verlo para el turno siguiente a ver cuántas cartas de estas se necesitan. Creo que también son 6. Bueno, lo voy a dejar aquí y después ya al final del turno nos pegamos con ello. Muy bien. Dinerito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos obligados porque, si os fijáis, tenemos tres descontentos. Con eso nos indica crisis nacional. Así que estamos obligados a hacer inversión. ¿Qué inversión puedo hacer? Ojo, por lo que estuve mirando y por lo que estuve hablando, al final he estado haciendo toda la partida que las inversiones solo se pueden realizar sí o sí en la Unión Soviética porque hay que quitar estos descontentos. Pero no es así. No estás obligado a ello exactamente. Sí estás obligado a hacer la acción de inversión, pero no tienes por qué hacerlo aquí. En este caso sí lo voy a hacer aquí para poder quitar uno de los descontentos, ¿vale? Y el otro, lo que voy a hacer va a ser... ¿dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo puedo poner? Bueno, pues yo creo que lo voy a poner... Una inversión... ¿Dónde lo puedo poner? Vamos a ver. A ver, lo que a mí me interesa es empezar a alinear ya... pues zonas, ¿vale? Tengo que empezar a alinear zonas porque si no, Irán es completamente tal. Vale, yo creo que aquí, venga, vamos a empezar a invertir aquí. En Afganistán, sí, porque aquí no estoy adyacente a nada, con lo cual aquí me conviene. Vale, pues venga, lo voy a invertir aquí, ¿vale? Y ahora, con otro descontento que tenemos que quitar, con un descontento que tenemos que quitar, vamos a coger una de las inversiones que la voy a quitar, evidentemente, y este descontento lo voy a sacar de aquí, ¿vale? Este descontento lo saco de aquí. Ahora bien, voy a utilizar, como tengo aquí tengo aquí mogollón de inversiones, ¿vale? Que no me van a valer absolutamente para nada. O sea, tengo 5 inversiones que no van a valer para nada, Pues nada, pues es lo que me tengo que aguantar. O sea, que es que no puedo hacer más. Venga, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger los espías y voy a utilizarlos para intentar quitarme los descontentos que hay, ¿vale? Entonces, voy a empezar por uno de ellos. Solamente se pueden utilizar 2 por turno. Así que con uno de ellos... A ver, dadetes, ¿dónde tengo los dadetes? Vamos allá, le vamos a quitar, sale, ¿vale? Se puede quitar uno de los descontentos, lo quitamos. Venga, vamos a ver si podemos quitar otro, ¿vale? Así que este espía se cansa, ¿vale? Se cansa, ya se va para su casa porque ya ha hecho muy buen trabajo eliminando a gente que no le conviene. Y venga, vamos a utilizar otro espía. Vale, un 4 y un 2, con lo cual nada de nada. Y vamos a utilizar el tercer espía, venga, vamos a ver. Nada, un 1 y un 2, con lo cual he utilizado aquí todos los espías.
y nos hemos quedado al final con un descontento. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Venga, le damos la vuelta, a ver si soy capaz. Venga, le damos la vueltecita, lo dejamos así. Aquí tengo un montón de inversión que creo que la próxima vez que salga una carta de Money, lo que voy a hacer va a ser pues intentar recuperar, reparar aquí toda la industria esta y así elimino toda la inversión esta que no vale absolutamente para nada, excepto en este caso para reparar, ¿vale? Y ya está, o sea, es que no... Han sido inversiones a lo tonto, pero es que no me quedaba otra, no me quedaba otra. Porque, ya os digo, esa regla no especificaba muy bien hasta que por fin he podido, pues, ponerme al día con ella. Muy bien, pues hecho esto, continuamos, venga, continuamos, siguiente cartita. Venga, ole, ole, ole. Añadido por reparaciones de guerras soviéticas. Ole, esta se elimina, ¿vale? Pues ahora sí que sí. Ahora pues sí que voy a intentar reparar, ¿vale? Voy a reparar esto de aquí. Como ya tengo inversiones, a ver, vamos a ver qué es lo que podemos ir haciendo. Venga, pues entonces vamos a ver si podemos quitar los marcadores de destrucción y así quito esas inversiones que realmente no me valen para nada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, inversión. ¿Vale? En este país una inversión, con lo cual me quedaría otra que la voy a seguir poniendo, pues fijaros, lo voy a hacer aquí, ¿vale? Aquí, en Irak. Esto significa que estas dos se van a anular, con lo cual este se larga, ¿vale? Esto se puede hacer, no hay ningún problema, ¿vale? Este quedaría aquí. Y ahora, con la inversión que he hecho, vamos a tirar los dadetes para intentar reparar, pues aquí, nuestra industria. Y así ganaría 2 puntitos que me vendrán fenomenal, dependiendo de los dados, claro. Vamos a tener un bonificador muy bueno, porque de hecho aquí tengo por lo menos, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6, así que son éxitos seguros, ¿vale? Entonces, pues sale un 6 más 3, vamos, que lo reparamos de sobra. Reparamos esto, ¿vale? Así que esta industria queda absolutamente reparada. Me gano 2 puntitos de victoria, 1 y 2, y estas inversiones pues se pierden, ¿vale? Porque estos bonificadores se utilizan al completo. Pues venga. Ahora sí que esto empieza a ir ya a mejor. Por fin he podido utilizar estas inversiones porque ya no sabía qué más hacer con ellas. A ver, dame un momento. Voy a colocar esto yo por aquí así malamente. Muy bien. Muy bien. ¿Vale? Entonces, esto de aquí, estos tokens, ¿vale? Pues los mandamos a casa. Venga. Pues venga, continuamos por aquí. La siguiente cartita. Venga, cartita roja. Cartita roja que dice, pues nada, tirar un dadete y a ver qué es lo que sucede. Venga, pues cogemos, tiramos dadete, sale un 2. Con un 2, pues hay que reutilizar. Es petróleo ruso. Esto nos vendría muy bien, ¿eh? Nos vendría muy bien para la producción de petróleo. Bueno, con la producción de petróleo podemos ganar, pues, cartitas de dinerito fresco. Pero bueno, ha salido un 2, ¿qué le vamos a hacer? Esto no ha sido más. Más 1... Si la URSS tiene marcador de comercio de petróleo, pues tenemos el 0, está en 0. Marcador de... No, es que no tenemos de comercio, no tenemos de producción. Pues nada, no tenemos de comercio, perdón, que es justamente lo que tenemos por ahí. No hay producción de petróleo, así que naranja de la China. Venga, pues siguiente cartita. Vale, venga, dinerito de exportaciones militares. Esta es una carta especial, ¿vale? Sin embargo, esta carta no hace nada en una tirada de 1. Vale, ¿qué hace esta carta? Pues esta carta la podemos utilizar como carta normal, ¿vale? O bien la podemos utilizar para adquirir algunos de los comercios, para comercio occidental. Vale, pues al final del turno anterior, como salió, creo que fue... un 2, un 1, ya no me acuerdo. Aquí en comercio occidental, pues no hay ninguno disponible, con lo cual este de exportaciones militares no podemos utilizarlo para adquirir, pues eso, un comercio occidental. Con lo cual lo tendremos que utilizar como dinerín, ¿vale? Dinerito, pues tal cual. Pues venga, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues podemos intentar hacer más inversiones y aparte de inversiones podemos intentar alinear, ¿eh? Vamos a intentar hacer algo... guapo, yo creo. Vamos a intentar hacer algo majete. Puedo empezar a quitarme ese último descontento que me queda. Yo creo que sí. Yo creo que va a ser una muy buena opción. Venga, vamos a hacer eso.
vamos a hacer inversiones, ¿vale? Vamos a hacer inversiones. Vamos a coger una inversión que vamos a poner aquí, ¿vale? Y otra inversión que vamos a seguir poniendo aquí en Afganistán. Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué, dar tiempo al tiempo. Entonces, con este de aquí lo quitamos y quitamos este descontento que nos queda y ya quedamos libres, ¿vale? Ya hemos quedado libres. Aquí vamos a tener dos. Esto nos va a venir muy bien porque voy a intentar alinearlo en cuanto tengamos alguna carta, que no sé si tenemos alguna carta de dinero más. Y lo intentaremos que vaya hacia el comunismo. Bueno, ya veremos cómo nos sale el tema, ¿vale? Venga, pues ya hemos hecho pues nuestra ronda de dinerito. Y venga, vamos a coger siguiente cartita. Vale, una cartita que hay que eliminar, así que es neutral. Movimientos de los no aliados. A ver, vamos a tirar dadete. Vamos a coger un dadete azul, por ejemplo. Sale un 6, ¿vale? Y dice 4 más. Cada jugador puede quitar una influencia de uno de los siguientes países. De Yugoslavia, Indonesia o Egipto. Yugoslavia. Yugoslavia, vale. Pues de Yugoslavia, cada jugador, bueno, puede quitar una influencia en uno de los siguientes países. En uno. Vale, pues evidentemente el americano me lo va a quitar de aquí, de Yugoslavia, ¿vale? Porque yo tenía aquí una pequeña influencia. Y yo lo que voy a hacer va a ser, ¿de dónde has dicho? De Indonesia o Egipto. Vale, Egipto está aquí. E Indonesia, vamos a ver, Indonesia no tiene. Así que de Egipto se lo quito. Y ya está. Ahora, a tomar viento. Ahí se lo hemos quitado, ahí se lo hemos dejado. Fenomenal, ¿vale? Entonces ahí ya no tiene influencia ninguna. Ahora mismo este es un... ¿cómo se llama? Un país autoritario, con lo cual, pues, sin influencia americana, con lo cual pues, nos puede beneficiar si yo logro hacerme pues, por aquí algo, ¿vale? A ver si puedo lograr moverme por algún lado, hacer algo, yo qué sé, no sé, ya veremos a ver qué nos inventamos. Venga, pues venga, siguiente cartita, dinerito, ¿vale? Venga, dinerito, sacamos por aquí, bien, dice... Coloca un marcador de inversión en dos países diferentes, ¿vale? En dos países diferentes. Dice, si hay dos descontentos en cualquiera de ellos, quita uno y una inversión. Vale. Estados Unidos prioriza democracias con dos descontentos. Fenomenal. Entonces, a ver, democracias con dos descontentos. Está este de aquí, ¿vale? Y está aquel de allí. Con lo cual, hemos dicho... que coloca un marcador de inversión en dos países diferentes. Vale, pues entonces, marcador de inversión en dos países diferentes. Uno va a ser aquí, ¿vale? Y el otro va a ser, evidentemente, perdón, he cogido los que no son. Este va a ser aquí y este va a ser aquí, ¿vale? ¿Y qué es lo que dice ahora? Que quita, ahora si hay dos descontentos, en cualquiera de ellos, quita uno, ¿vale? ¿Dónde le conviene? Bueno, pues le conviene aquí, en Reino Unido, ¿vale? Es donde más le va a convenir. ¿Por qué? ¿Por qué le va a convenir aquí? Bueno, porque aquí, inversión fuera. Aquí le conviene más porque el Reino Unido es una potencia bastante fuerte y evidentemente no le conviene que haya un golpe de estado, ya que aquí la industria es muy potente, ¿vale? Aquí podría ganar hasta 4 puntos en caso de que quiera invertir, ¿vale? Entonces es complicado ahí quitarle el tema. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto se queda aquí, estas inversiones, no va a poder hacer más. Y ya con esto, a ver qué más queda. Priorizar dos descontentos. A ver, repite esta acción. Estados Unidos repite esta acción. Utiliza la deuda para financiar. Ah, o sea que se va a endeudar. Se va a endeudar. Repite esta acción. Vale, venga, pues entonces se va a endeudar. Lo ponemos por aquí, ¿vale? No lo estáis viendo, pero en la parte superior de arriba pone deuda nacional, lo hemos puesto al inicio.
con lo cual va a repetir esta acción, ¿vale? Utiliza la deuda para financiar, ¿vale? Pues entonces, cogemos, ¿qué es lo que va a hacer? Pues en 2 países con 2, bueno, pues como no lo hay, solamente está este, perdón, Jobar, perdonad, este de aquí, bueno, pues esta inversión la va a quitar para quitar esta y ahora tenemos que poner una segunda inversión en otro sitio. ¿Dónde lo va a poner? ¿Dónde lo puedo poner? Pues a ver, ¿dónde? Yo creo que ahora mismo están todos por igual, ¿vale? No hay más... Sí, tiene otro sitio donde ponerlo. Tiene otro sitio donde ponerlo y eso va a ser aquí, ¿vale? No lo había visto, no me había acordado. Va a ser aquí. Va a poner aquí una inversión para cuando llegue el momento quitarse pues estas deudas que tiene, ¿vale? Estas deudas que tiene. Pero como ponía en países diferentes, no pone nada de país en el propio país, pues yo lo he puesto en países diferentes. Pero bueno, no me he dado cuenta, no me he dado cuenta. De hecho, vamos a hacerlo de otra manera, ¿vale? Voy a quitar la deuda de aquí, ¿vale? Voy a quitar esta inversión de aquí, voy a hacer un pequeño rewind. Y vamos a dejar aquí, ¿dónde estaba? ¿Dónde estábamos? Vamos a dejar aquí la inversión, ¿vale? La inversión y vamos a dejar ahí esto. ¡Hala! Venga, lo dejamos ahí. Y ya está, ¿vale? O mejor todavía, dejamos esto aquí y dejamos este aquí. Y ya está, ¿vale? Así hemos utilizado 2 inversiones, uno para quitar aquel, otro para quitar aquel, y tenemos aquí 2 inversiones, uno aquí, ¿vale? Y me faltaría por colocar el segundo, que evidentemente el segundo será colocado pues ahí mismo, ¿no? Ahí mismo. Ahí mismo. ¿Dónde? Bueno, ahora ¿dónde podría colocarlo? ¿Dónde podría colocarlo? Yo creo que lo podría colocar en el mismo sitio, ¿vale? Y lo va a colocar en el mismo sitio, que va a ser ahí, y por fin va a poder quitar este, y va a perder ahí dos de inversión. Vale, ahora sí que está bien. Se ha podido quitar aquel de allí, uno de aquí, otro de aquí, ¿vale? De los 4 posibles que había, ¿verdad? 4. Y hemos quitado 2, 1 y 2. Y hemos puesto 4, 1, 2, 3 y 4. Fenomenal. Ahora sí que están las cuentas bien hechas. Muy bien, pues ya está. Venga, pues cogemos, robamos cartita. Perdón, este es del bot. Robamos cartita. Vale, pues esta es para eliminar. Y dice, bueno, desestanilización. Vale, fenomenal. Venga, tiramos la DT, sale un 2, ¿vale? No hay efecto. No hay efecto. Fenomenal. Pues mirad, ahí nos hemos librado. Venga, siguiente carta. Vale, neutral. Esta es para eliminar también. Cogemos la DT, vamos a ver, tiramos. Vale, sale un 6. Dice que con 3 o más Estados Unidos colabora con Pakistán buscando un aliado. Estados Unidos puede colocar una influencia en Pakistán y cambiar el tipo de gobierno a autoritario. Vale, Pakistán. Vamos a ver. Tenemos Afganistán, Pakistán lo tenemos por aquí. Pakistán debería estar por aquí. Vamos a ver. Vamos, me está diciendo que puede. Evidentemente no le conviene que esto pase pues a un gobierno autoritario, con lo cual no va a colocar esa influencia, ¿vale? Entonces, al no pasar esa influencia, dice, coloca también una inversión adyacente en Pakistán. O sea que no... adyacente que sería pues en la India, por ejemplo, ¿vale? Porque es el que está adyacente aquí o en Afganistán. Lógicamente, si no se hace uno, pues el otro tampoco. Pero yo sí puedo hacer esto de aquí. Coloca una influencia en la India. Entonces, cogemos cubito y lo ponemos en la India, ¿vale? Una influencia. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues que aquí, aunque este disco esté aquí, yo me lo voy a intentar llevar a mi terreno, ¿vale? Lo voy a intentar llevar a mi terreno. Entonces, ponemos ahí una influencia en la India y a ver si podemos echar, pues más adelante a Estados Unidos de ahí, ¿vale? Para que deje de ser... De hecho, esto no haría falta ni ponerlo. ¿Por qué? Porque ya se sabe que es demócrata. Entonces, esos discos no harían falta. De hecho, hay muchos discos que los tengo puestos que realmente no hacen falta porque ya se saben que están alineados
a ese régimen, ¿vale? Ya sea democracia o ya sea comunista. Pero bueno, yo los puse para que sea más vistoso. Aún así no haría falta, yo lo comunico. Igual que China. China está completamente alineada también y sigue siendo comunista y toda la pesca, ¿vale? Entonces, vale, pues ya hemos terminado con esa carta. Vamos ahora con la siguiente, ¿vale? Que es azulita, esta es para eliminar. Cogemos, tiramos la DT, sale un 4. Y un 4 significa con 3 o más, ¿vale? El descontento en Argelia deriva en insurrección. Quitar el marcador de ocupación y colocar 2 marcadores de guerra civil. Vale, vamos poco a poco. Vamos a Argelia. Vale, en Argelia, tenemos aquí Argelia. Hay que quitar la ocupación, ¿vale? Ahora, quitamos la ocupación y colocar 2 marcadores de guerra civil. Bueno, pues entonces, ocupación fuera y 2 de guerra civil. ¡Oh, qué bien nos viene todo esto! ¡Qué bien nos viene! Porque se va a quedar sin la parte de África. Pues nos viene, vamos, que ni pintado. Venga, guerra civil, 2 de guerra civil. ¿Vale? Dice que el gobierno, a ver, colocar 2 marcadores de guerra civil. El ejército francés y una inversión soviética. ¡Oh! O sea, venimos una inversión soviética, metemos por aquí inversión soviética, muy bien, y encima el ejército francés. Bueno, pues el ejército francés aquí, esto le va a dar a ellos un +1, ¿vale? Pero bueno, ya veremos a ver cómo nos lo apañemos cuando salga la cartita. ¿Vale? Inversión soviética y representa el apoyo egipcio. Muy bien, vale, pues fenomenal, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? No, vamos a dejar aquí, no quiero alargar mucho más esto, ya sabéis que este juego es muy denso, tiene muchas cosas, me está costando muchísimo hacerlo rodar, ¿vale? Ya creo que lo estáis viendo, porque los vídeos son un poquito más cortitos de lo habitual, tiene mucha tela, ¿vale? Tiene mucha tela, muchas cositas en las reglas, muchas lagunas y muchas historias que estoy intentando sacar adelante, que lo estáis viendo. Y nada, lo dicho, espero que os esté gustando. Espero que lo estéis disfrutando y lo que siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por suscribiros. En los que no, por favor, suscribiros al canal, es completamente gratuito, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos, y por aquí por YouTube, evidentemente. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego.